Plaza La Ceiba presenta. Económicos, y el día de hoy vamos a dividir esta intervención, esta plática en dos temas que yo considero muy importantes. El primero es un tema en una red social que se llama Twitter. Un senador del Partido Acción Nacional puso pues, un tweet que se me hace interesante que nos detengamos en esto porque creo que hay muchas personas que compaginan con esta parte y que creo que es importante desmenuzar este tipo de análisis y de pensamiento. Ponen en este tweet, pone, trabajas, entonces impuesto. Emprendes, impuesto. Das empleo, impuesto. Ayudas, impuesto. Produces, impuesto. No trabajas, beca. No estudias, beca. Eh, Detrás de este análisis, digamos, o de este tweet, de este comentario de este senador, este, claramente está la idea de que si tú eres un miembro productivo de la sociedad, entonces hay una especie de castigo, y si tú eres una persona que no contribuyes a la sociedad, entonces el gobierno te premia, ¿no? Te da una beca, y te alimenta, digamos, a seguir siendo un miembro improductivo de la sociedad. Y me detengo o sea, en este punto em, porque más allá de los análisis sociológicos que puedan derivar de este tipo de pensamiento, en realidad hay una falta de concepción de para qué son los impuestos. Hay una falta de concepción pues del análisis económico y de cómo los impuestos funcionan en la economía, ¿no? Primero que nada, para todos los empresarios, para todos los miembros productivos de la sociedad, hay muchas cosas que damos por sentado y que son imprescindibles para que nosotros como empresarios y los inversionistas puedan realmente tener rentabilidad al hacer sus inversiones. Por ejemplo, todos necesitamos pues para poder transportar los bienes, los servicios, para poder comerciar, pues necesitamos que haya entonces una red carretera, una red de movilidad. Todo esto tiene que ver con una inversión pública que es necesaria para que la actividad económica, para que la economía, para que los miembros productivos puedan de hecho ser productivos. Si no hubiera estos impuestos y no hubiera entonces esta inversión, pues sería imposible pues poder desarrollar empresas, poder desarrollar negocios. Tiene que haber entonces una parte de que esos miembros productivos de la sociedad, una parte de esos, de su fruto, de su utilidad, tiene que irse a seguir, continuar financiando toda esta inversión pública, continuarla financiando para que entonces pueda haber toda una red de bienes y servicios, de bienes públicos que permitan entonces realizar las actividades productivas y de hecho ser todavía más productivos. Y recordemos entonces que los gobiernos solamente tienen pues básicamente cuatro formas de tener ingresos. Por un lado tienen la parte de la deuda, y si la deuda no es bien utilizada, pues ya sabemos las crisis que la deuda genera. Tienen la parte de imprimir dinero, que bueno, por eso es que tenemos el problema inflacionario, porque ya lo hemos platicado, que las economías más avanzadas del mundo decidieron imprimir dinero de forma indiscriminada y por eso tenemos este problema inflacionario, ¿no? Y por otro lado tenemos los ingresos extra que tienen que ver obviamente pues con la venta de hidrocarburos tal, pero otra parte muy importante son los impuestos, y los impuestos es pasar el dinero de una mano que tiene que ver con los miembros productivos de la sociedad e invertirlo en inversiones públicas que permitan que esos miembros productivos puedan ser todavía más productivos. Pero aquí hay una cosa muy importante por el cual
esta parte que dice que si no trabajas, entonces te dan becas y que si no estudias, te dan becas. Imaginemos nosotros entonces que tenemos una fábrica, ¿no? Y que esta fábrica pues usa máquinas para producir, ¿no? E imaginemos que tenemos entonces dentro de esa fábrica, tenemos solamente 4 máquinas que funcionan y 6 máquinas que están completamente oxidadas, que no contribuyen entonces a la producción de toda la empresa, de toda la fábrica. Bueno, lo que nosotros tendríamos que hacer como empresarios sensatos sería utilizar la producción, el ingreso que me dan esas máquinas que sí están funcionando para comenzar un programa de mantenimiento para las máquinas que no están funcionando, que no están contribuyendo con la producción. Este ejemplo que cualquier empresario pudiera entender que necesita tener a todas sus máquinas produciendo lo mejor posible, lo podemos trasladar entonces al conjunto de la sociedad. Y si tenemos personas que no, que por X y razón no están trabajando o por X y razón no pudieron concluir sus estudios para entonces comenzar a ser miembros productivos de la sociedad, lo mejor que pudiéramos hacer nosotros como sociedad en su conjunto es apoyar a esas personas, es utilizar ingresos de los que están produciendo para llevarlos a este segmento de la población. ¿Para qué? Para darles ese mantenimiento, para darles esa mejora, para que entonces ellos puedan también contribuir como todos los miembros, digamos, productivos de la sociedad. Entonces, esa parte, digamos, en vez de pensar, bueno, si yo soy productivo, entonces me castigan y si no soy productivo, ¿no? Al contrario, se debería pensar, dado que yo soy productivo, se puede utilizar ese ingreso para que todas las demás personas comiencen a ser productivas y entonces ya seamos más los que estamos siendo productivos y entonces tengamos mejores servicios de salud, tengamos mejores servicios educativos, tengamos mejores servicios de alumbrado público, de alcantarillado, de carreteras. Entonces, esa es la parte que a mí me parece que estos pensamientos se equivocan en la lógica económica que hay detrás de los impuestos y la lógica económica que hay detrás de de las becas, que tiene que ver con tener una sociedad todavía muchísimo más productiva. Y una sociedad más productiva, pues al final de cuentas nos ayuda a todos, a los que pagamos impuestos, también nos ayuda a que haya más personas pagando impuestos y entonces tengamos mejores servicios. Eso es por la parte del primer tema, que se me hacía muy importante detenernos en este tipo de pensamientos. Y ya por último, sobre todo porque la inflación pues es un tema pues que va a continuar y que siempre está y que tenemos que estar analizando constantemente. Uno de los datos importantes que acaba de aparecer en Estados Unidos es que las personas en Estados Unidos han subido de antes de la pandemia a ahora. La gente tiene ahorrado 3 trillones de dólares más que lo que tenían antes de la pandemia. Ha subido subió su nivel de ahorro dado los estímulos económicos que dio el gobierno de Estados Unidos a la gente. Y básicamente la gente en Estados Unidos duplicó su nivel de ahorro, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Porque por un lado la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, que tiene el mandato de proteger a la economía de la inflación, de la subida de los precios, deciden elevar su tasa de interés para que entonces la gente decida postergar su consumo, decida no consumir más y entonces pues la demanda baje y entonces como la demanda baja pues las empresas decidan bajar sus precios porque si no no van a poder vender sus productos. Para desencadenar ese efecto, la Reserva Federal sube las tasas de interés. eh, Sin embargo, al parecer, la gente, ese efecto, digamos, de la subida de las tasas de interés no es tan poderoso actualmente, es decir, la gente sigue consumiendo. De hecho, vemos bueno, en México las remesas siguen aumentando
también en Estados Unidos el consumo no ha aminorado tanto como la Reserva Federal de Estados Unidos esperaría. Y esto se debe en gran medida a que la gente tiene muchos más ahorros que tenían antes incluso de lo de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estos ahorros? Pues puede pasar dos cosas. Uno, las personas que fueron prudentes, ahorraron ese dinero, lo invirtieron ese dinero y entonces al invertir ese dinero, pues ahorita están cobrando intereses, ¿no? Y entonces al estar cobrando esos intereses sobre ese dinero, pues tienen un flujo constante que les permite, aunque aumenten los precios, ellos seguir consumiendo debido a que sus ahorros les van generando intereses. Y los que no lo invirtieron y solamente lo tienen ahorrado, pues pueden utilizar, digamos, de esos ahorros que tienen para seguir financiando su consumo, ¿no? Entonces, el arma que tiene el Banco Central de Estados Unidos, pues baja su eficacia, se vuelve un poco inefectiva y entonces aquí, pues coincido con el doctor Agustín Carstens de que las acciones de los bancos centrales a nivel mundial y principalmente el de la Reserva Federal de Estados Unidos va a tener que ser más agresiva si es que se quiere reducir la inflación y esa agresividad va a provocar sin duda alguna una recesión, una bajada económica, una crisis económica en Estados Unidos. Sin embargo, es mejor tener la crisis lo más rápido posible para entonces poder volver ya a estimular la economía, a salir de la crisis. Si no se ataca de forma decidida esto, podemos tener entonces escenarios de tener este proceso inflacionario que nos dure de 3 a 5 años, y eso sería algo bastante, bastante doloroso para todos los países del mundo, el que sigamos teniendo esta inflación durante muchos más años, porque eso significa que la gente va a empezar la inflación se va a alimentar sola, dado las expectativas, la gente va a empezar a subir los precios, incluso sin sin razones reales, ¿no? Porque están esperando más inflación en el futuro. Lo que se quiere evitar con estas subidas de las tasas de interés es que la gente comience a tener ese tipo de conducta que se llama anclar las expectativas de inflación. Lo que se necesita hacer es atacar rápidamente ese tema. Se va a provocar una crisis económica básicamente inevitablemente, se va a desencadenar esta crisis, pero lo bueno es que no vamos a tener un problema inflacionario que nos dure más de 5 años y que se pueda llegar a salir de control con causas, con efectos más fuertes, más nocivos que una crisis económica que pudiera durar un breve periodo de tiempo, aproximadamente 2 trimestres y que después la economía volviera a retomar su nivel. Entonces, estos serían mis dos temas del día de hoy y espero pues les hayan servido y les hayan parecido interesantes a todos. Agradecemos como siempre, Alejandro. Fíjate que del primer tema yo lo leí, pero con el señor empresario Carlos Salinas Pliego. Y lo he leído en varias ocasiones. Yo no sé si sea el autor, pero tú mencionas que fue un legislador del PAN. Digo, la verdad yo desconozco la autoría, pero ya había leído. Nomás quería comentarte, pues. Muchas gracias, Alejandro. Sí, gracias, Ángel. Sí, es algo que se esparce mucho, pero bueno, por eso quería platicarlo. Gracias, Ángel.